Bueno, dime. Pues fue la casa del Doctor Madrazo, que es un edificio de finales del 17, principios del 18, de lo que es el propio estilo, digamos, santanderino señorial, ¿no? Y que, como podemos ver, pues tiene sus cortafuegos o sus contrafuertes, cortavientos. Y bueno, el edificio está para recuperar, que ha sido adquirido por el gobierno regional hace muy poquito, y confiemos en que veamos pronto el futuro museo del Doctor Un Madrazo. museo aquí interpretativo de su vida y obra, y con una parte baja itinerante que vaya cambiando. Eso es, estaría bien que hicieran un salón expositivo para precisamente dinamizar ese museo. Bueno, Javier, estamos aquí delante del monumento al doctor Diego Madrazo, Enrique Diego Madrazo. ¿Cómo se le conoce más como Diego Madrazo, no? Se le conoce como Doctor Madrazo, como Doctor pero Madrazo. En realidad era Enrique Diego Madrazo, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, estamos ante el monumento, un monumento que se inauguró un 11 de septiembre de 1932. Lo que es la estructura del monumento se debe al arquitecto cántabro de Ogracia Mariano Lastras. Y luego, bueno, la cabeza original pues era obra de Francisco Rodríguez Asensio. En realidad era un obrero que tenía unas dotes artísticas geniales y al final se le descubrió como artista. Y luego, bueno, tristemente el monumento pues fue derruido en el año 1937, cuando las tropas nacionales entraron aquí. Francisco Rodríguez Asensio, el autor de la obra, acabó siendo uno de los mejores escenógrafos que ha habido en España. Y ya pues en el año 1985 se reestructura el monumento y se encarga el nuevo busto al autor Diego Mirete, que es un escultor murciano. Bueno, dentro del complejo de lo que era la finca del Doctor Madrazo, que conocemos aquí como la finca del Doctor Madrazo, pues aquí vemos el primer edificio, que es el que más deteriorado está, que eran las escuelas públicas que fundó en 1910. Curiosamente, aulas mixtas, con piscina, cubierta, gimnasio, biblioteca. Bueno, algo revolucionario para la época, sí. O sea, algo espectacular. Bueno, fíjate si era revolucionario, que tenía hasta 24 microscopios para uso escolar. Que no les tenían en toda España. No, se los pedían las universidades de Barcelona, Madrid y Valladolid. O sea, que es que era impresionante. Impresionante. Y luego, bueno, pues este modelo de escuela era de lo más avanzado que había en aquellos años. Bien, ahora lo hablaremos en la entrevista, pero lo que me parece impresionante es que esto esté así, habiendo tenido aquí un extraterrestre de esta índole, de este tamaño como el Doctor Madrazo, pues bueno, me parece increíble. Bueno, ahora hablaremos un poquitín del tema. Es como se suele decir. Sí, dime, aquí vemos que esto está comiéndoselo a la maleza y... Bueno, es lo que se llama la fagocitación, ¿no? Sí. La naturaleza pues acaba comiéndose la propia piedra, el propio hormigón, ladrillo. Y en fin, la única ventaja que tenemos es que de este edificio concretamente tenemos los planos, ¿no? Sí. O sea, en un momento dado la reconstrucción se podría hacer de manera fidedigna, porque no solo los planos, sino también abundantes fotografías, ¿no? Bueno, este es propiamente el sanatorio quirúrgico del Doctor Madrazo, el primero que inauguró aquí en Vega de Paz. Y la obra es del año 1894, un sanatorio que además contaba con todos los adelantos y en el cual realizó 257 operaciones, de las cuales solamente hubo 4 fallecimientos, ¿no? Algo para la época impensable, porque... Incluso hoy en día, después de 140 años, sería impensable, ¿no? Lo revolucionario del Doctor Madrazo, perdona que te interrumpa, era que precisamente se instruyó con lo más avanzado de la época, luego nos hablarás de ello, pero antes de el Doctor Madrazo empezar a operar aquí y en España, las operaciones eran poco más o menos que cortamos pierna, cortamos brazo y a ver si vives o mueres. Sí, exactamente. Básicamente, ¿no? Sí, claro, porque el problema venía sobre todo por las infecciones, ¿no? Por lo que era la sepsis generalizada.
Y entonces, pues Madrazo lo que se preocupó y estudió en el extranjero fue precisamente eso, ¿no? La asepsia y la antisepsia para traer esas técnicas. Bien, luego hablamos de ello. Bueno, pues creo que no nos lo hemos montado nada mal en este set. A la sombra de un fresno. A la sombra de un fresno, Sí. acompañado aquí de las vaquitas También. que trajo nuestro doctor Diego Madrazo y que ahora nos vas a contar. Hola, te presento, Javier, historiador, escritor de la Vega de Pas. Y bueno, pues nos vas a hablar un poco de la idiosincrasia del lugar, sobre todo de la historia de Diego Madrazo, que conoces muy bien. Estamos en la finca del doctor Diego Madrazo, donde quedan los restos y las ruinas de todo lo que él hizo por aquí, y luego te preguntaré un poco, bueno, pues cómo es posible que todo esto se haya dejado tan en el olvido, siendo una figura, vamos, emblemática del siglo pasado y pasado. Nació en torno al 1850. 1850, contemporáneo de Pasteur, estudió con él, tal. Bueno, eso lo vas a decir tú, yo me lo he estudiado, me lo sé, pero los que nos escuchan no lo saben y nos irás contando. Recuérdame tu nombre completo. Es Javier Gómez Arroyo. Javier Gómez Arroyo, escritor de la Vega de Pas, bueno, amante de su tierra, y bueno, pues nos va a hablar de esta finca, de este legado que dejó el doctor Diego Madrazo, que es donde estamos, en la finca del doctor Diego Madrazo, y bueno, y un poco de la idiosincrasia del lugar y cómo ha caído todo esto en el olvido y se están dando importancia a proyectos un poco extraños, un poco turísticos, de turismo masivo, cuando tenemos aquí algo espectacular a nivel de naturaleza y a nivel de legado histórico y cultural. El micrófono es tuyo, cuéntanos. Pues bueno, Madrazo, como bien dices, nació aquí en 1850. Fue una persona ya que desde niño tenía, como se diría, una incipiente mente. Un extraterrestre de la época. Exacto, una mente incipiente pues para la educación, para la medicina. No solo a nivel regional, a nivel nacional y mundial, casi internacional. Incluso internacional, porque bueno, él estudia medicina el primer año en Valladolid, después completa los estudios en Madrid. Y luego, bueno, pues como el padre tenía posibilidades económicas, de hecho le dio carrera de medicina a él, a su hermano José y a su hermano Manuel de Economía y de Derecho, y su otro hermano Nicanor pues fue boticario, un farmacéutico, o sea que era una persona no millonaria, pero sí podríamos decir que pudiente. Estaban bien asentados, y luego era una persona que se preocupaba, ya de por sí el apellido Diego Madrazo, en lo que son las tres villas pasiegas, pues significa mucho, porque fueron, junto con los Conde Pelayo, fueron las familias grandes que consiguieron la independencia del privilegio de villazgo, que se llama, en el año 1689, de manos del rey Carlos II, y es una familia, digamos, un poco, ya no solo preparada económicamente, sino también culturalmente. Bueno, os vais situando, ¿no? Se nota que es historiador, ¿verdad? Madrazo, claro. Gracias por la lección, impresionante. Abreviando, porque abreviando, hay mucho que supuesto, contar. Por supuesto. Y Madrazo, pues una vez que finaliza los estudios de medicina, sabemos por su propio testimonio que estuvo en Espinilla, un pueblecito de la zona de Reynosa, allí cerca de Fontibre, el nacimiento del Ebro, y entonces estuvo 8 meses. Claro, allí ¿qué pasaba? A él le pillaron los soldados de la Tercera Guerra Carlista, y realmente se dio cuenta que los muchachitos aquellos que tenían que luchar, y que fallecían muchos de ellos, no fallecían tanto en sí por las heridas de bala, sino que fallecían por las infecciones, ¿no? Por la sepsis, que se llama, ¿no? La sepsis generalizada. Y entonces es cuando le solicita a su padre que le pague los estudios en Alemania, en Francia,
es donde conoce a toda esta número uno de la época en cuanto a la sepsis y otras técnicas más, ¿no? Eso es, Madrazo de por sí ya era un alumno aventajado, ¿no? De hecho, con 21 años era doctor en medicina ya. Y claro, rápidamente Claude Bernard, el famoso que unía la patología con la fisiología, le recogió como alumno, ¿no? Sí. Y allí pues tuvo la oportunidad de conocer a Pasteur, a Lister Pasteur, que hizo precisamente lo que era la teoría microbiana, ¿no? De hecho, el término pasteurización que tenemos las pues, vacas proviene... las vacas que tenemos aquí alrededor que nos acompañan. O sea, fíjate lo ligado que está, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues Madrazo estudia con Claude Bernard lo que era la asepsia y con Lister lo que era la antisepsia, ¿no? Lister era un poco, para que te hagas una idea y el público que nos ve se haga una idea, hacía un poco lo que nosotros hicimos en el confinamiento con la famosa enfermedad, sí, el virus del COVID, ¿no? Sí. Que era desinfectar todo, ¿no? Entonces Lister lo que hacía era impregnarlo todo de agua fénica, sí, ¿no? Desinfectaba manillas, sillas, puertas, todo lo que estuviera en contacto con el enfermo, ¿no? Entonces Madrazo, todas esas técnicas de la asepsia y la antisepsia, que estudió además ya no solo con Pasteur o Lister, ¿no? Sino que estudió con Richard von Waldman, estudió con Rudolf Virchow, ¿no? Que estuvo propuesto 3 veces para el Premio Nobel de Medicina. Y, en fin, otra serie de gente, ¿no? Todos los grandes científicos de la época, ¿no? Entonces, cuando viene a España con todas esas técnicas asépticas, las expone ante... Hay que decir que España estaba... Vamos, sí, bueno, en las antípodas de todo. Comparado con nuestros vecinos, Francia, Alemania, Reino Unido y tal, o sea... Curiosamente estaba en las antípodas y pretendieron seguir en las antípodas, porque fíjate lo que nos dice el doctor Enrique Diego Madrazo cuando después, ¿no? Que lo dejó escrito, cuando se presenta en las oposiciones, que todas las ganó con el número 1 y expuso la teoría microbiana de Pasteur y las técnicas asépticas, le sirvió, fíjate, como dice él, me sirvió de una rechifla. O sea, que no es solamente que estuviésemos en las antípodas... Pensaban que estaba loco. Claro, sino que encima los propios de la instrucción pública, que eran unos mentecatos, pues entonces le dejaron por tierra, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, Madrazo justo al tiempo que marcha a Alemania estudia también la calidad organoléptica de los pastos, es decir, el color, la textura, el olor, el sabor, la forma, las malas hierbas, y empieza también a importar lo que eran vacas suizas primero y vacas holandesas como estas que nos acompañan y nos hacen este escenario tan apropiado para hablar de la figura de Madrazo. Se ha convertido en algo identitario de la Vega de Pas, claro, y de Cantabria, y del norte de España. Bueno, es que Madrazo no solo cambia la ganadería de su pueblo, de sus villas pasiegas, sino que cambia de todo el norte y toda España. Claro. Porque lo primero, a finales del siglo XIX apenas se consumía leche, no era algo ahora que tomamos café con leche, colacao, lo que fuera. No, entonces se desayunaba huevos con torrenos, evidentemente porque los trabajos pues también eran un poco más esforzados. Había que coger energía, claro, a tope. Y se tomaba pues leche de burra para enfermos de corazón o asmáticos, pero nada más. Entonces realmente es el pasiego, con esas vacas tan productivas en leche, porque el pasiego de por sí ya tenía ancestralmente, siglo XVI, XVII, ya tenía lo que era la vaca pasiega, que se llamaba, que era una vaca más bajita, de color rojizo, con los cuernos pequeños. Y hablarás, claro, a colación de esto, perdona que te interrumpa, este paisaje, estos pastos ganados al bosque, claro, talados al bosque y quemados al bosque, lo han hecho los pasiegos. Eso lo han hecho los pasiegos. Eso ya viene un poco más ancestral. El pasiego, tú date cuenta que todas estas 3 villas pasiegas donde estamos ahora eran puro bosques, ¿no? De hecho, en el año 1395, en tiempos de Enrique III el Doliente, ya se dice, ¿no? Bosques impenetrables. Impenetrables. O sea, que imagínate cómo era. Entonces, realmente el pasiego, que además tiene una cultura muy antigua, porque los primeros datos los tenemos desde el año 1011, ¿no? Del condado de Oña, donde mandan pastores a poblar estos montes. ¿Qué hacen esos pastores? ¿Qué hacen? Van rozando el bosque y haciendo praderías para el ganado. Por eso tenemos una especie de paisaje que es una mezcla entre lo que sería la naturaleza y la mano del hombre. Que es un paisaje que habría que cuidar.
porque es la hermosura esa, y es una compaginación que llevan siglos haciéndolo sin ninguna alteración ecológica, al contrario. Sí. Es, bueno, un equilibrio perfecto. exactamente, Era un equilibrio perfecto. Eso es el equilibrio perfecto, que curiosamente con menos medios lo podían hacer antiguamente y hoy en día con medios los destrozamos. Bueno, es más, también hay una obsesión conservacionista, vamos a decir, o ecologista, que a veces impide esa buena manera o buen hacer de, pues del pasiego o del ganadero en sí. Sí, ¿no? claro, entiendo que sí. no puede hacerse a lo mejor las cosas como antes, sí. pero igual en un término medio está la cosa, ¿no? Sí, pero lo curioso es que funcionaba mejor lo de antes. Vamos a ver, ahora por ejemplo se están quitando los cauces de los molinos harineros. Tú date cuenta que además el pasiego ha pasado por diferentes etapas y a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, muchos de estos pastos, sobre todo de las zonas bajas, eran de cultivo de maíz. Entonces, por eso hay tanto molino harinero en las villas pasiegas. ¿Qué pasaba? Y tenemos ahí un depósito de agua dentro de esta finca que también la trajo el doctor Madrazo. Lo trajo el el doctor agua Madrazo, a través de claro, molinos sí. y tal. Entonces, claro, antiguamente esos cauces de lo que eran los molinos, como es un agua remansada, servía para el desove de las huevas de las truchas y de los salmones. ¿Qué pasa? Hoy en día, con estos nuevos criterios, no ecologistas, porque cualquier ecologista estaría de acuerdo con el pasiego de antaño, sino estos nuevos criterios de la política. Administrativos, vamos a decir. Sí, quitar burocracia administrativa. Claro, quitar los competencias cauces. de unos, competencias de otros. Claro. Esto es de ríos, esto es de costas, esto es de montes, esto es de... O sea, todo ese lío... Quitar esos cauces lo que significa es que las truchas no pueden desovar en esos cauces. Tú date cuenta que una trucha viene a producir alrededor de 1 millón de huevos, del cual sobrevive uno. Entonces, claro, estas riadas, luego tenemos un problema muy gordo, que es el de los incendios, que ese sí que no se ha conseguido erradicar todavía. El problema de los incendios es que todo ese agua negra que va bajando al río es puro veneno para las truchas, ¿no? Pero bueno, antiguamente también es cierto que el pasiego quemaba con cabeza, pero quemaba con cabeza. Hoy en día es un poco la desesperación de quemar cuando hay viento sur. Con y un poco riesgo. La guerra contra la administración. Exacto, entonces también. Es un poco a la brava. Exacto. Es un poco a la brava. Es eso es. Y bueno, Madrazo, continuando un poco, que es el centro de nuestra conversación, pues Madrazo, que incluso llegó a obtener la cátedra de patología quirúrgica en Barcelona. Claro, ¿qué pasó? Se dio cuenta que la anatomía y toda se estudiaba sobre planos, no se estudiaba sobre el cadáver, ¿no? O sea, él quería que se investigara con las pinzas anatomopatológicas, que se investigase en el cadáver, ¿no? Y con la Iglesia hemos topado, ¿no? No, bueno, con la Iglesia y con todo, o sea, él topó con todo. En realidad con quien más topó fue con la instrucción pública, es decir, con los políticos. Que entonces, claro, Madrazo, ¿qué pasa? Madrazo, una vez que se instala en Madrid y hace operaciones, además justo ahí en el Café Varela, de la calle Preciados, y entonces, claro, ¿qué pasó? Ahí empieza a adquirir fama, oye, que este hombre salva vidas. ¿Qué pasó? Claro, todos los millonarios iban a operarse con el doctor Madrazo. El doctor Madrazo hace una buena fortuna, que todo ese dinero pues lo invierte lo estamos viendo por aquí repartido en esta finca y abandonado. Claro, ¿Sigue siendo propiedad de la familia, de los herederos, todo esto? No. Curiosamente la compró mi familia junto con unos primos. Y bueno, aquí está por lo menos para que no... Los edificios, como puedes ver, están en ruina, pero bueno, por lo menos que no se acaben de derruir o que no los acaben de tirar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es una finca que, bueno, como puedes ver, son 45.000 metros en el centro del pueblo, que además es curioso porque desde el pueblo no se ve y sin embargo desde la finca ves todo el pueblo. Estamos aquí en una atalaya espectacular, dominando parte del valle, el horizonte del valle y el pueblo, y efectivamente desde el pueblo, desde abajo, la finca pues no se ve. No se ve, de los árboles. Además, no sé si te has fijado que curiosamente todos los edificios convergen al sol. Sí. Es decir, Madrazo en ese sentido, Madrazo era un poco... Esto era un verdadero sanatorio. Era un sanatorio, un sanatorio de luz, de naturaleza, de todo, vamos. Entonces, claro, funda este edificio que vemos aquí, que ahora te lo voy a mostrar, y ese edificio, pues claro, fundado en el año 1894, vivió durante 2 años
En la casa esa que hay al lado, ¿no? Sí, bueno, él nació en una de la plaza, Sí, que es la que hemos ha visto antes en la comprado, plaza. exacto, que es la que ha comprado el gobierno de la Autonomía de Cantabria para hacer precisamente el Museo Doctor Madrazo, y luego en el año también paralelo al sanatorio, en el año 1894 es cuando construye su casa, que se la ha conocido toda la vida en el pueblo como el Hotel de Madrazo, pero lejos no de fue ser hotel nunca. No, lejos de ser lo que es un edificio de carácter turístico. En aquellos años se llamaban hotelito, se llamaban a las casas señoriales, ¿no? Es un término francés. Lo mismo que hospitales. Sí, lo por mismo ejemplo, que Hotel de Dieu, claro. A hospitales que había por ahí, en medio de la montaña, que eran paradas en Sí, caminos exacto. reales y en, por ejemplo, y en lugares. Hay uno por ahí en Liébana, en un lugar que tengo ganas de ir, que bueno, que es surrealista hoy llegar hasta ese sitio. Sí, en Francia Hotel de Dieu es, por ejemplo, pues lo de hospital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Madrazo, que como digo, dura este sanatorio solamente 2 años, pero por éxito, claro, porque dijeron, la comunidad científica dijo, oye, ¿qué hace, de ahí de la Vega de Paz. ¿qué hace este hombre en el culo del mundo? ¿Qué necesitamos? Con perdón, claro, porque aquí, pues date cuenta, entonces teníamos una mala carretera, ¿no? Y claro, costaba venir. Y es entonces cuando, en el año 1896, construye el sanatorio quirúrgico el Doctor Madrazo, que ese ya era una capacidad más grande en la calle Santa Lucía. Recientemente, de hecho, yo te he puesto cara en un reportaje que he visto recientemente cuando he investigado un poco. Se metió a Madrazo en la ruta de los hombres ilustres de Cantabria. Sí, fue un acto muy emotivo. Una plaquita y tal, ¿no? Fue un acto muy emotivo que además pudo asistir había la un familia. Había un sobrino nieto. Un sobrino tataranieto. Un sobrino tataranieto. Manuel Oria Azcona, hijo de Manuel Oria Martínez Conde, que también fue médico cirujano, y realmente al doctor Manuel Oria Martínez Conde es a quien debemos la conservación durante toda la vida del doctor Madrazo, ¿no? Porque él siempre luchó por mantener el nombre, la imagen, el legado y tal. Y ahora, bueno, pues ha habido una exposición en la Biblioteca Central de Santander, que ha estado muy bonita, se ha editado un libro, y lo que pretendemos es un poco que la gente llegue a la figura del doctor Madrazo, que como te digo, no solamente fue un gran médico, sino que además pedagogo, fue un pedagogo, escritor, un humanista, escritor de obras de teatro, en fin, y luego las amistades que tuvo Madrazo fueron, bueno... Y bueno, dinero a la sociedad, todo, bueno, incalculable. Todo. Bien decías antes que estábamos hablando, incluso fíjate que estamos en el año 2026, el depósito de agua que podemos ver allí al fondo, de 360.000 litros, es el depósito que hizo Madrazo para su finca, ¿no? Todavía hoy en día se está abasteciendo el pueblo de ese depósito. Y luego también, que antes hemos estado comentando, fuera de cámara, el favorecer hacer en los molinos eléctricos, los molinos harineros, por inducción electromagnética, trajo la electricidad al pueblo. Trajo la electricidad. Él tenía muy buena amistad con Aurelio de la Vega Gómez, que fue jefe del servicio de vía y obra del Ferrocarril Central de Vizcaya, que además vivía aquí en Vega de Paz. Él era nacido en Oznayo, pero su familia era de aquí. Y luego su hijo, Guzmán de la Vega, a quien por cierto con 19 años sienta en la mesa presidencial cuando inauguró el 20 de agosto de 1894 el sanatorio, y este Guzmán de la Vega, que luego llegó a ser jefe del Cuerpo de Ingenieros Industriales, fue realmente el que luego ya instaura lo que es la luz en todo el pueblo en el año 1918. Fíjate que muchos pueblos no tenían luz todavía, y Vega de Paz lo tenía. Y casi ni ciudades. Casi ni ciudades, claro. Y casi ni ciudades. Bueno, ahora vamos, me has dado la entrada perfecta, porque bueno, nos hemos situado, sabemos quién es el doctor Madrazo ahora. Bueno, nos hacemos una pequeña idea, porque la historia hay para... Llevamos 10 o 15 minutos de introducción del doctor, pero hay para 1 hora o más, hay para unos cuantos libros, que tú has escrito ya unos cuantos libros. Bueno, mi falta, yo no doy crédito, no encuentro explicación, entonces tú que eres de aquí, de toda la vida, historiador, conoces la historia del doctor Diego Madrazo y de este lugar, ¿qué explicación puedes darme, si es que la hay,
de que esto, del abandono, de que no se le haya dado la relevancia a todo este legado que hay aquí, incluso, pues como dices, un depósito de agua que sigue disfrutando el pueblo, que no se haya hecho algo verdaderamente interesante. Antes hemos comentado fuera de cámara, digo, oye, a mí se me ocurre aquí en lo que era el colegio, bueno, pues un campamento de verano, tal, aquí un centro de mayores, un geriátrico, tal, bueno, muchísimas cosas, porque aquí, tal. Entonces, no lo entiendo. Y estamos hablando de hacer aquí en la zona cosas turísticas surrealistas como un teleférico y tal. Entonces, yo no le encuentro mucha explicación. Hombre, por eso estoy hablando contigo, porque no sé. La explicación está en nosotros mismos, que somos los culpables de los políticos que tenemos. Ya. Quiero decirte, a veces culpamos a los políticos no tienen ninguna culpa, la tenemos nosotros, que somos los que los ponemos ahí. Ya. ¿Qué pasa? Pues hombre, cuando la sociedad, con perdón, cada día es más idiotizada, ¿no? Está aséptica. Aséptica. En televisión, toma teléfono, televisión, toma teléfono, ¿dónde me voy toma de viaje, redes, tal, pim, pam, no leas un libro que no sea que nos vayas a que tocar vamos a perder las el tiempo, narices. joder, con lo que Entonces, nos cuesta. claro, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Un poco lo que te decía antes, ¿no? Lo que es la tontocracia, el gobierno de los políticos idiotas, no es algo nuevo, ya lo arrastramos desde el siglo ¿Sí? XIX, Lo como padeció hemos el visto doctor Madrazo. con el doctor Madrazo, ¿no? Sí, sí. Pero la pena es que no hayamos evolucionado en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues fíjate tú has hablado, por ejemplo, de un complejo residencial. Madrazo, cuando cierra este sanatorio quirúrgico en el año 1896, lo destina a escuela de enfermería y a residencia de ancianos. Bueno, escuela de enfermería. Creó lo que hoy es la escuela de enfermería casi de Cantabria, Sí, de Santander y de sí. España. Sí. O sea, esa fama y esa buena preparación que tienen hoy en día las enfermeras y la escuela de enfermería que tenemos en Santander, Bueno, en Cantabria, sí. un poco fue él el que lo ideó y lo creó. Y bueno, claro, tenía que formar a gente especializada para lo suyo. Exacto, de hecho, una de las asiduas visitantes que tenía el doctor Madrazo era precisamente, fíjate, siendo de ideología republicana, Sí. eran precisamente la reina Victoria Eugenia. Sí. A la reina Victoria Eugenia le debemos la creación del cuerpo de damas de enfermeras, que es una persona que todavía hoy en día creo que está infravalorada, ¿no? Sí, la esposa del rey Alfonso XIII, ¿no? De Alfonso XIII no vamos a hablar, pero su mujer, chapó, y además... Hace poco ha habido una serie espectacular sí. que la ha puesto en su lugar. Sí. O sea, venía del Reino Unido, Sí, del Reino Unido. de otra educación. Sí, bueno, además era una mujer, fíjate, fumaba en público, llevaba pantalones, sí, jugaba al tenis, en fin, bueno, era la antítesis pues eso, de lo que era la mujer. Sí. Pero Victoria Eugenia realmente venía mucho y hablaba mucho con el doctor Madrazo, y ella preguntaba mucho precisamente por la escuela de enfermeras que tuvo aquí. Fíjate que incluso hay referencias periodísticas de la época, sobre todo del sanatorio ya de Santander, que era más grande, en el cual los periodistas decían y atestiguaban que muchísimas enfermeras tenían conocimientos muy grandes, casi como los de los médicos, es decir, que Madrazo en ese sentido las preparaba muy bien, ¿no? Y la reina Victoria Eugenia, como digo, se interesó mucho. Y esa residencia de ancianos que hizo aquí, claro, como esta finca... O sea, llegó a ser. Estuvo residencia de ancianos donde el propio Madrazo costeaba todos los gastos, comida, manutención, todo. Y toda esta finca, que son 45.000 metros cuadrados, ¿no? Es grande, ¿no? Sí. La tenía destinada con árboles frutales, con pequeñas huertas, precisamente para que los ancianos y las ancianas pues pudieran estar volcadas un poco, el que podía hacerlo, en actividad. Slow food, eso es, claro. Que decimos que lo inventaron los italianos, ese concepto, pero ya él lo aplicaba. Claro, es que hoy en día muchas residencias, no todas, pero bueno, muchas residencias ya sabemos que son en el fondo desguaces humanos, ¿no? Sí. Oye, te meto allí, te doy la pastillita, no me das la lata, y sin embargo Madrazo se preocupaba de que sus enfermos, sus pacientes y sus asilados, pobrecillos, pasiegos, gente que no tenía nada, evidentemente, estuvieran precisamente entretenidos con lo que sabían hacer, que era ordeñar un par de vacucas, tener una huerta, los frutales, cuidarlos, es decir, una especie de residencia activa. Actividad, que hoy ya se sabe que la actividad es lo que te alarga la vida. Exacto, y te da una vida más larga, de calidad. Claro. Y luego además Madrazo les controlaba todo, alimentación y todo, porque Madrazo le daba mucha importancia a la alimentación. De hecho, incluso fíjate, es curioso,
pero incluso le debemos la receta nueva de lo que es el producto típico de las villas pasiegas, el sobao pasiego. El sobao, ¿no? Claro, el sobao pasiego primitivamente se hacía con masa de pan, ¿no? Masa de pan, mantequilla, huevos, un poco de azúcar. Y muy, luego muy pesado, ¿no? Claro, o sea, claro. muy pesado. Para las barrigas que tenían rescate, vamos a decir así, el doctor Madrazo, pues se dio cuenta que eran muy pesados, ¿no? Entonces a su cocinera, Eusebia Hernández Martín, que además curiosamente nació en el Barco de Ávila, era una mujer abulense, la recomienda y la dice, oye, sustituye esta masa de pan, que es un poco potente, sustitúyela por harina blanca. O sea que fíjate que hasta Madrazo le debemos la receta del sobao moderno, que es precisamente entonces cuando se empieza a popularizar los sobaos pasiegos en toda la sociedad, claro, española, y hoy forma parte, pues, uno de los productos de postre más característicos con de más España. Identidad, vamos, claro. Los sobaos y las anchoas. Claro. Aparte, eso también se lo debemos al señor Revilla, que También. lo ha internacionalizado. Sí, bueno, desde luego yo siempre he dicho que Miguel Ángel Revilla, al cual además me une una larga amistad, ha sido el mejor embajador que hemos tenido en Cantabria. Cierto. Puede gustarte políticamente más o menos, independientemente de que pero te guste hay que reconocer que... Pero ¿sabes cuál es el problema? Nadie es profeta en su tierra. En su tierra, bueno, sí. Y además, a los contrarios, como se te dé algo bien, en este caso la promoción turística, la promoción de tu tierra o lo que sea. Sí, es lo que tiene, sí. Bueno, es lo que hablábamos al principio. Hoy en día la política, tristemente, es un negocio. Es una guerra. Y un negocio ya no es la voluntad política, sino es lo que tú has hecho, yo me lo cargo. Sí, ¿no? sí. Vamos a entrar en harina. Seguimos con la harina del sobao y a lo que nos ocupa. De repente, yo hago reportajes de motos, ya hemos hablado también de coches eléctricos desde hace muchos años, porque me volví eléctrico por una serie de circunstancias. Y bueno, pues al final ha derivado mi canal a andar en moto, a hacer pruebas de motos y pues a contar historias de lugares de Cantabria en los que hay historias como esta, de Doctor Diego Madrazo, o como la de un teleférico que se quiere hacer enmascarando el arreglar una vía verde y un carril bici, con lo cual había unos fondos ya destinados para ello, y ahora pues tenemos una autopista que hemos estado viendo ayer, todo por una obsesión de hacer un teleférico aquí en el culo del mundo, donde yo no lo veo muy bien, no lo entiendo muy bien, querer meter aquí un teleférico en un lugar pues con esta belleza, con esta tranquilidad, con esta paz, que es lo que ha ido buscando la gente, que ahora, porque está de moda ahora la Vega de Pajas, por el tema de las cabañas, la rehabilitación, la familia Botín ha comprado por aquí, por estos lares, unas cabañas que las destina a tema turístico, a ese olor de las abejas y de la miel han venido muchos también a comprarse su cabañita. Pero es una cosa muy sostenible. Ahí está. Por ejemplo, estas casas, ¿no?, que ha hecho el arquitecto Pepe Gómez Acebo Botín, son maravillosas. Sí, están hechas con un respeto. Exacto. Aparte de con dinero, con buen gusto, con respeto. Vamos a ver, muy fieles a lo que tiene que ser. La mayor riqueza de esa familia está en el gusto, no está en el dinero. ¿No? Entonces es una familia maravillosa, pero luego encima es que está haciendo un turismo muy sostenible y un turismo con una cierta elegancia, no de cuestión de dinero, sino de gusto, que es precisamente lo que hay que hacer. Entonces, claro, que en contrapartida tenemos otras veces que tampoco es cuestión de dinero, es cuestión de gusto o de cultura. Pues quien abre unos ventanales gigantescos en una cabaña que ya lo pierde, destroza. Exactamente, pierde la esencia de la cabaña, ¿no? Y con respecto al teleférico, pues vamos a ver, el teleférico es una idea muy antigua que se arrastra hace tiempo, pero era una proyección del teleférico a lo que era la montaña del Castro Valnera, ¿no? Que la tenemos aquí mismo detrás, que son 1717 metros, pero claro, ¿qué pasó? Al estar declarada esa zona LIC, es decir, lugar de interés comunitario, gracias a Dios. ¿Una especie de parque nacional? Sí, exactamente. Porque hoy en día todo es destrozar y hay zonas que deben de conservarse, Entonces, claro, al fracasar ese proyecto, pues se buscó una excusa política, de capricho,
donde se dice, bueno, pues si no lo hacemos allí, lo vamos a hacer en Estacas de Trueba. Vamos a ver, realmente a la explanada donde va el teleférico, yo hace 12 años he subido en coche. Sí, claro. Hoy en día y yo en moto, en bici, Exacto. andando ayer. Hoy en andando. día la pista está destrozada, Sí. no se puede subir, pero quiero decirte que no con 26 millones que se habla de millones de euros del proyecto del teleférico, sino que con 100.000 euros haces allí Oye, una algo carretera. Con algo menos de 26 millones, rehabilitamos aquí esto y hacemos una cosa guapa, ¿no? Con 26 millones. Vamos, pongo yo la peluquería aquí y me vengo a hacer peluqueroterapia. Con 26 millones restauramos todo el pueblo y encima hacemos el turismo sostenible y mantenemos al ganadero todavía, Claro. que el ganadero tristemente está desapareciendo precisamente por este tipo de cositas, de sueños políticos, ¿no? Entonces el teleférico... De pelotazos turísticos. Sí, habrá el teleférico, evidentemente hay que respetarlo. Habrá quien lo vea bien y quien crea en esto, yo sinceramente no lo veo. Y luego además es que te vuelvo a repetir, donde va el teleférico he subido yo en coche. Sí. El teleférico debe ser concebido, como está concebido en Francia, en Suiza, en Alemania, como un medio de transporte, no como una mera atracción. Multiusos. Exactamente. Tiene que ser una cosa multiusos que da un servicio en verano para unas cosas, en invierno para otras, para alta montaña, esquí, etcétera. Ayer hablando con Luis, el de Ecologistas en Acción, apuntaba exactamente lo mismo. A ver, todos los teleféricos que hay en Alpes, en Suiza y en otros lugares en el mundo han cumplido una función de transporte antigua que se ha ido adaptando y ahora puede ser pues un atractivo turístico, pero que sigue cumpliendo su función principal, que es el transporte. Que además, idea por cierto, que debemos también a un cántabro, a Leonardo Torres Quevedo. Efectivamente, Pero es verdad, es eso, ¿no? O sea, y sin embargo este teleférico está concebido como una mera atracción turística. Claro, un turismo, como digo yo, de olor a leche de coco, que tampoco económicamente deja gran cosa, y luego también en uno de los parajes más bonitos, que es el puerto de Estacas de Trueba, pues ver allí un tendedero, porque al fin y al cabo va a ser un tendero, tampoco me parece lo más ecológico y lo más sostenible, ¿no? O sea que es que realmente yo el proyecto del teleférico, vuelvo a repetir, habrá gente que le pueda gustar, que respete, pero yo sinceramente es un proyecto que no lo veo. Y luego hay un problema añadido, que es el tema de que estamos hablando que es una de las zonas con más pluviometría de Cantabria. Viento lluvia sur, y niebla. Exactamente, viento sur, que cuando hay viento sur está prohibido manejar teleféricos, y luego lluvia, niebla, es decir, pagar un dineral para subir en una cabinita de cristal y meterte en una nube, pues realmente yo es que no lo veo, o sea, no lo veo, y de hecho hubo los gobiernos de Cantabria, hubo quien desestimó un poco por cuestiones lógicas. Yo creo que lógicas. De climatología, ¿no? de peligrosidad. Eso es. Pero sin embargo yo creo que hoy en día es un capricho, es un mero capricho de un grupo político. De 4 políticos, porque tampoco creo yo en realidad que habrá muchos que tampoco lo ven. Que tampoco lo ven, incluso del partido que está en el gobierno. Pero en fin, son opiniones particulares, y de la misma manera que nos deben de respetar, pues nosotros también debemos respetar y escuchar argumentos. Pero yo para eso estamos aquí, para eso estamos aquí, para poner en situación a la gente pues que igual anda un poquitín despistada, bueno, pues para que vean diversas opiniones, qué opinan unos, qué opinan otros, y bueno, y que cada uno saque sus conclusiones y piense lo que quiera. A colación de esto, ayer he conocido a Fernando, que un poco casualmente, cuando iba a venir por aquí a hacer este reportaje de moto y cultural y dar visibilidad a la figura del doctor Madrazo y a toda esta historia de teleférico, bueno, una persona muy peculiar que tiene una guerra muy personal y tal. Oye, ¿cómo ves esa batalla personal? Para mí muy loable, porque es complicado enfrentarse a la maquinaria política, institucional, en todos los ámbitos, en nivel de justicia, a nivel administrativo, a todos los niveles. Cuando alguien cree tan fuertemente, pues oye, que algo no puede ser, no debe ser, que se está cometiendo un delito medioambiental, yo qué sé, una catástrofe cultural con un entorno, con un lugar y tal, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Hombre,
Ya decía Antolín Esperón, fíjate, en 1839, que el pasiego no conoce ningún amo. No hablan, los pasivos no hablan, no Exactamente. dicen, no opinan. Eso es, el pasiego... Pero es un poco problema es esto, un ¿no? Porque personaje entonces reservado. te las van a dar todas en el mismo papo. Ya, lo que pasa es que, fíjate, curiosamente el pasiego actúa siempre en silencio, ¿no? Entonces, bueno, bien es verdad que tendrá que callarse, como muchas veces tenemos que callar, ya no solo el pasiego, sino el murciano, el malagueño, el aragonés y el gallego, ¿no? Es un mal un endémico poco generalizado. no sé si del país o del mundo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que al final la razón triunfa. Y a veces el pasiego, de la misma manera que cualquier otro ciudadano, actúa de una manera, quizá el pasiego con mayor recelo, un poco también por la orografía, que siempre han estado muy retirados, ¿no? Ese ambiente mágico que existía de los escritores costumbristas, hablando de lo que era el mundo pasiego, ¿no? Tan, pues ya había, tan misterioso. Era un sitio de retiro de escritores y tal, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a eso, Diego Madrazo tuvo una amistad con Unamuno, creo, Pero, vamos, o sea, todos. Espectacular, ¿no? Vamos a ver. Y con Benito Pérez Galdós. Pues claro, Benito Pérez Galdós le prologa algunas obras, le salva en el Teatro Español de Madrid. Luego, fíjate, justamente un mes antes de inaugurar el sanatorio le visita Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que además hace una descripción maravillosa, ya no solo del sanatorio y de su casa, ¿no? Sino también lugar, de las pasiegas y tal. Hombre, bien es verdad que se le cayó un poco el mito a doña Pardo Bazán, se le cayó un poco el mito de la mujer pasiega, ¿no? Porque ella esperaba encontrarse esos vestidos tan bonitos que vemos en los festivales, pendientes los pendientes colgados de rollizas orejas y tal. Es el vestido de Cantabria, ¿no? El vestido, o sea, el atuendo oficial ahora mismo de cada sitio, cada pueblo, cada zona tiene su traje. Lo que eso ha pasa, ido cambiando ahora con pero inicialmente cuando no había, digamos, una vestimenta de Cantabria fue esta la de aquí. Por ejemplo, fíjate, cuando se conmemoró en el año 1908 los 100 años del aniversario de la Guerra de Independencia, se llevaron trajes de todas las provincias y Cantabria estuvo representada por uno de pasiego. No olvidemos también en el año 1947, cuando viene a la dictadura de Franco, viene Evita Perón, se le regalan, que hoy en día están en el Museo Larreta de Buenos Aires, y toda la colección de trajes que es impresionante, se le regala, el general Franco regala todos esos trajes expuestos, cada uno de su provincia con sus aderezos, se le regala a la Evita Perón, y el de Cantabria vuelve a estar representado por una de pasiega, que además sabemos que Evita Perón mandó a hacerse, solo de un traje, mandó a hacerse una copia. Bueno, y hablando de telas, tela marinera. En la época en la que vivió aquí el señor Diego Madrazo, el doctor Madrazo, bueno, pues los contemporáneos de la época, su gran amigo Unamuno y tal, bueno, era un naturista y naturalista convencido. Tú conoces historias y experiencias de aquí que eran, yo creo que si hoy vivieran y pudieran opinar, lo del teleférico y estas cosas, yo creo que no lo verían. Cuéntanos algo al respecto. Escribirían una novela negra sobre nosotros. Pues sí, bien, como bien dices, Miguel de Unamuno. Fíjate, Miguel de Unamuno era montañero, como tú bien dices, de hecho incluso fundó un club de montaña. Miguel de Unamuno quiso siempre subir la sierra de Gredos, pero le resultaba demasiado complicada y entonces dijo, bueno, voy a ver al doctor Madrazo, a mi amigo el doctor Madrazo, tenía amistad con él, y voy a subir el Castro Valnera, y yo creo que se arrepintió. Porque no pensaba que era lo que es. Claro, no pensaba lo que era lo que es. Pero bueno, en cualquier caso, él lo que hace, él subió el Castro Valnera en el año 1909 y luego 2 años después, en 1911, escribe Viajes por Portugal y España y en uno de los capítulos recoge precisamente la subida al Castro Valnera, ¿no? Y hace una descripción maravillosa precisamente del puerto de las Estacas, que es donde se pretende construir ese tendedero del teleférico, y hablaba pues del el paisaje pasiego, esas cabañas que parecían tumbas y que le parecía como estar escuchando música litúrgica de órgano, música, fíjate, de Obermayer. Me estás dando una idea, voy a cerrar este capítulo con Obermayer. Claro, y entonces, bueno, pues es bueno saber que en aquellos tiempos aquellos grandes escritores, ¿no?, de los cuales hoy en día presumimos, sin embargo, no les hacemos caso, ¿no?,
es bonito saber que ya valoraban todo este paisaje pasiego, que además para el público que tú tienes, estos moteros, ¿no? Este público tan agradecido, pues decirles que Vega de Pas, aparte de la oferta turística y sobre todo de una gastronomía buena y asequible en cuanto al bolsillo, ¿no? Pues sí, contamos también con unos paisajes maravillosos, unas carreteras, yo creo que medianamente aprobables para lo que es el circuito motero. La Dolce Vita Santander, moto, camiseta de moto. Moto. Hoy has venido perfecto. Perfecto. Hoy has venido perfecto. Una gastronomía espectacular, unas carreteras que tenemos aquí brutales. La Rider Cantabria, que se celebra este año, va a andar muy cerca de estos valles y de estas montañas, por aquí arriba. Un hotel maravilloso en el centro del pueblo que se llama Casa de Don Guzmán. Casa de Don Guzmán, que regenta la familia de este gran señor, gran escritor, que tenemos el placer hoy de estar aquí, esta charla conversando. Las vaquitas se nos han ido ya, Sí. han dicho, mira, esto Al déjalos. fresco, al fresco. Y bueno, pues un placer hablar Pues contigo. nada, el Amenazo placer. con volver. El placer ha sido mucho y ya te Da digo, recuerdos a Susana, también. que tengo una antigua amiga que era muy amiga de una novia que tuve yo de por aquí, de estas cercanías, muy cerca aquí del Pas. Y bueno, un placer, amenazo con volver. Yo salgo por aquí, tú por allí, y vamos a poner música de órgano de... Obermayer. Chao. Gracias. A ti. A ver si ahora queda. Acabamos de visualizar el Pico Valnera. Ahí detrás de aquella cabaña de fondo iría la terminación de un teleférico que quieren poner aquí en este maravilloso paisaje, en este remanso de paz y silencio. Iría ahí hasta ese otro lado de las montañas, que está la base desde donde saldría, que es el túnel de la Engaña.
Pero bueno, aquí hay mucha tela que cortar, como ya hemos ido hablando con diferentes interlocutores, nuestro amigo Luis de Cantabria, ecologistas de Cantabria, y nuestro amigo Javier, historiador de la Vega de Paz de toda la vida, y hoy toca, como no podía ser de otra manera, hablar con Fernando, que os le vamos a presentar ahora mismo. Espectaculares vistas y espectacular silencio. Bueno, toma 3. De fondo el Castro Valnera y aquí nuestro amigo el señor Fernando. Fernando, preséntate. ¿Con quién hablamos, Fernando? Hola de nuevo. Me llamo Fernando Monedero, soy habitante de pleno derecho de este paraje maravilloso y además soy propietario de cabañas, de una propiedad para desarrollar turismo rural y deportivo en la zona. No pertenezco a ningún partido político, no pertenezco, en realidad es que no soy ecologista, no pertenezco a ninguna organización ecologista. Pero amas la naturaleza. Amo la naturaleza y la defiendo, como es este caso en el que estamos metidos. Bueno, vamos un poco en harina. Asimismo, decir una cosa. Sí. Lo que sí pertenezco es a una especie en peligro de extinción, por desgracia, que se llama jubilado. Bien. Por lo tanto, tengo mucho tiempo y este caso lo merece para dedicarle mi tiempo. Pues empieza por donde quieras, Fernando. Vamos a aclararnos un poco. Sitúanos. Nos situamos donde estamos, donde pretenden desarrollar un proyecto que no tiene ningún sentido. ¿Alguien le encuentra sentido a trazar un cableado para desplazarse en una cabina por este espacio que vemos aquí de frente para acabar en... Esto arranca en la plataforma ferroviaria Túnel de la Engaña, propiedad de Adif. Y va a finalizar en un paraje que se llama Peñallana. Ahí al fondo vemos, Ahí al fondo detrás de estamos aquella viendo cabaña, la Peñallana. la pista por la cual se accede a Peñallana, desde donde se divisa el Castro Valnera. Efectivamente, allí detrás lo tenemos. Para ir a Peñallana no hace falta un teleférico. Hay camino, hay una carreterita. Hay un camino que la gente lo que puede hacer es llegar hasta la boca de Peñallana, del camino de Peñallana, se baja, se calza unas botas o incluso con zapatos, si no hace falta ni siquiera botas. Camina un kilómetro más o menos. Como dice el dicho, el que mueve las piernas mueve el corazón. Efectivamente. Y puede disfrutar perfectamente de ese paraje sin necesidad de destrozar lo que estamos viendo aquí. Si os fijáis un poco, el tema de sonido, no se escucha absolutamente nada. Tráfico rodado por aquí, prácticamente cero. Algo más los fines de semana. La gente que viene realmente a disfrutar de la naturaleza. ¿Alguien se imagina esto lleno de coches, autobuses? Pues yo no me lo imagino y por eso estoy en contra. Aparte estoy en contra por una serie de hechos que están aquí debidamente documentados. Este disparate de proyecto no es ni más ni menos que un proyecto de pura especulación. De pura especulación. Correcto. ¿De acuerdo? Esto arranca en el año... Bueno, años atrás. ¿Cambio de gobierno, más o menos? No, es anterior. Es anterior. Estando en el gobierno el PRC, a medias o de esa manera con el Partido Socialista, se fragua este proyecto, que lo podéis ver aquí. Sí. Pone Vía Verde, Túnel de la Engaña. Proyecto constructivo de Vía Verde. Creo que lo pone bien claro. Clarísimo. Vía Verde,